Bueno, muy buenas tardes para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a las revisiones del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Cartagena. Hemos estado implementando las últimas charlas o estando acompañados también de los médicos internos y en el día de hoy de uno de los médicos generales del Servicio de Neurocirugía de la Clínica de la Misericordia Internacional en la ciudad de Barranquilla. Nos acompaña el doctor Julián Andraus, él es médico general de la Universidad del Norte y, pues, como les dije, hace parte del equipo de la Misericordia. Va a hablar el día de hoy de fístula de líquido cefalorraquídeo. Esto es una invitación para que ustedes como estudiantes de pregrado, internos, médicos generales también estén cercanos al servicio. Obviamente los que tengan mayor interés en las neurociencias y obviamente en la neurocirugía están cordialmente invitados a ser parte también de nuestras charlas y de nuestros eventos. Próximamente estaremos lanzando eh, una sorpresa para el año 2024 que esperamos tenga una muy buena acogida y pues nos puedan acompañar. Así que, doctor Julián, puede comenzar. Gracias, doctor Santiago. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes. Como dijo el doctor Santiago, mi nombre es Julián Andrauz de León, soy médico general egresado de la Universidad del Norte 2019 y me desempeño actualmente como médico hospitalario de la Clínica Misericordia Internacional, que es un servicio con un volumen muy alto de pacientes de esta especialidad como es la neurocirugía. El día de hoy vamos a hablar de una enfermedad que es prácticamente imposible que se presente sola. O sea, uno no se va a encontrar esta enfermedad sola la mayoría de las veces o en la totalidad de las veces va a estar acompañada de algún otro evento desencadenante. Y ahí es la fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces, por eso yo quiero empezar esta presentación con esta imagen, porque en lo que he estado revisando esta enfermedad y he venido estudiándola un poco más, porque al principio yo sabía que existía, sabía dos o tres cosas del manejo, pero haciendo la revisión, por lo frecuente que la he visto actualmente en mi trabajo, me he dado cuenta de que la, la apodé la caperucita roja de las enfermedades, porque no hay caperucita roja sin lobo. Y la caperucita roja que se ve inocente, como podemos ver una rinoliquia, va a estar acompañada de un lobo que puede ser una enfermedad mucho más grave. Y la idea del día de hoy es que las cosas queden tan claras para que cuando usted se enfrente a un paciente que le diga lo que está diciéndole el paciente de la imagen, no quede como el personaje de la foto, confabulando en su mente a qué me estoy enfrentando. Entonces, básicamente lo que vamos a hablar son unos aspectos anatómicos breves, aspectos de fisiología para tener conceptos claros, para saber el bien el manejo y por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Voy a definir la enfermedad, vamos a clasificarla de distintas maneras. A nivel de la epidemiología, qué tan frecuente la vamos a encontrar, cómo se da la enfermedad, qué vamos a encontrar en nuestros pacientes, cómo la vamos a diagnosticar. Como médicos, qué vamos a hacer, qué complicaciones debemos evitar y a largo plazo qué podemos esperar. Pues de anatomía de cráneo y de meninges no hay mucho más que agregar, simplemente cosas importantes para recordar, y es que a medida que nos vamos más hacia la base del cráneo, las meninges son más delgadas, incluida la dura madre es mucho más delgada, y la aracnoide sufre algo que es la trabeculación. Estas trabeculaciones nos van a dar origen a unas membranas que van a, digamos que, separar espacios inicialmente virtuales desde un punto de vista imaginológico, pero que se van a volver reales dentro de un punto de vista microquirúrgico y microanatómico, que se llaman las cisternas. Y esas cisternas van a tener una importancia grande en cuanto a la fisiología del líquido cefalorraquídeo, porque ahí es donde va a estar contenida el mayor volumen de este líquido. Las cisternas se encuentran hacia la base del cráneo y están íntimamente relacionadas con estructuras neurovasculares, nervios craneales, arterias, ya sea cerebrales como intracraneales como extracraneales, y senos venosos como como los senos transversos, sigmoideos y el seno cavernoso. A su vez, también recordarles que las estructuras que están hacia la base del cráneo, que no son propiamente el encéfalo, no son propiamente los hemisferios, sino que son ya sea el hipotálamo, el tálamo, eh, la hipófisis y los nervios craneales, el primer y el segundo par, también están revestidos en su totalidad por esta capa. Sobre todo es importante recordar el revestimiento del segundo par,
ya que por patologías propias también podemos, del nervio óptico, también podemos encontrarnos con pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo. Ya ahí guiándonos hacia un complejo anatómico ya a nivel de imagen, así es como podemos ver en un corte sagital, en una resonancia ponderada en T2, las distintas cisternas. Encontramos que tenemos la hipófisis, su silla turca, la cisterna supracelar, porque aquí está la silla, la cisterna interpeduncular, porque vendrían los pedúnculos cerebrales, la cisterna prepontina, cisterna magna, cisterna cuadrigeminal de la placa cuadrigeminal. Como podemos ver, las cisternas van a estar nombradas después de la estructura nerviosa o vascular o glandular más cercana a la que estén. Entonces, aquí tenemos la cisterna supracelar, porque está por encima de la silla turca. Más adelante tendríamos la cisterna supraóptica, porque está encima del nervio, del quiasma óptico. Más acá atrás teníamos la cisterna de la lámina terminalis, porque está en íntima relación con la lámina terminalis. Y así lo vemos desde un corte axial. Cisterna supracelar, aquí vendría la arteria cerebral media que va a entrar en la cisterna de Silvio. ¿Ya? La cisterna interpeduncular, como decíamos acá, porque está entre los pedúnculos cerebrales, la arteria cerebral posterior, entonces vendría la cisterna la del pedúnculo cerebral, perdón. El mesencéfalo, la cisterna cuadrigeminal, porque está en relación con la placa cuadrigeminal, donde están los colículos, la cisterna ambiens, y acá tendría la cisterna crural, porque el pedúnculo, o sea, como un nombre de pie pequeño, crural de pie. Listo. Ahora, si nos vamos hacia un punto de vista microanatómico y microquirúrgico, aquí tendríamos la cara del paciente y lo estamos viendo desde abajo hacia arriba. El giro recto con el tracto olfatorio, la cisterna de la lámina terminal, la cisterna de la lámina terminal, la cisterna supraquiasmática, el tracto óptico, la cisterna óptico-carotidia, la membrana olfatoria. Aquí vendría, porque está en relación con el tracto olfatorio, y la cisterna de Silvio hacia acá, y aquí vendría la cisterna, la membrana silviana proximal. Aquí iríamos, eso hasta aquí más una visión un poco más hacia lateral, esto es así un poco más hacia medial, vemos ambos giros rectos. La segunda porción, es decir, la porción postcomunicante, la arteria cerebral anterior, la porción precomunicante, la arteria cerebral anterior, la cisterna de la lámina terminalis, la lámina terminalis medial y los tractos ópticos. Ahora, si tomamos la misma visión, pero ahora de caudal hacia craneal, vamos a ver la arteria carótida interna, el tercer par, el quiasma óptico, y aquí vamos a ver las dichas láminas o membranas aracnoideas, ¿ya? Y vemos la membrana silviana proximal, la misma que veníamos acá, y aquí vamos a ver cómo se va a confluir y se va a empezar a formar la cisterna silviana, que vendría por acá, ¿ya? Los giros rectos del tracto óptico, y todos estos espacios va a estar comprendido el mayor volumen de líquido cefalorraquídeo. Listo. Entonces, este líquido no está solamente comprendido a nivel intracraneal. Recordemos que este va a circular hacia todo el espacio subaracnoideo, también comprendido a nivel espinal. Y aquí vamos a tener tanto el subaracnoideo como aquel comprendido dentro del conducto ependimario de la médula. Ahora, el líquido cefalorraquídeo se produce a una tasa promedio de 0,3 cc minuto. Y en cualquier momento lo que vamos a tener contenido en promedio son 150 centímetros cúbicos. Esto en el adulto promedio. En los niños o en los pacientes con gigantismo, con alguna alteración del crecimiento, va a variar. Esto tomemos valores promedios, ¿ya? Y entonces se va a producir en mayor medida a nivel de los cuerpos ependimarios ventriculares. Pero ya se ha visto también que no solamente se produce ahí, sino que también se produce por un trasudado a nivel del parénquima, como también a nivel de reabsorción a través del sistema linfático, que ya se ha descubierto en las últimas publicaciones, que también es un apartado anatómico diferente a lo que ya teníamos anteriormente conocido. De este volumen producido, solamente el 17% va a estar comprendido en los ventrículos. El 20% va a estar raquídeo a nivel del conducto ependimario y el espacio subaracnoideo raquídeo, y el resto va a estar comprendido en el espacio subaracnoideo cerebral y en el espacio subaracnoideo cisternal.
Y ahí donde radica la importancia de tener claro la existencia y saber ubicar las cisternas y saber qué son. Ahora, sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un transudado del plasma. Por ende, lo que vamos a comparar, su contenido de electrolitos, lípidos y demás, es comparado con el plasma, con la sangre. Entonces, el líquido cefalorraquídeo debe ser acelular, un líquido estéril, que no debe estar en comunicación con el exterior, y si tiene alguna célula debe ser un leucocito, y si es un leucocito, debe ser un linfocito, no puede ser polimorfonucleares, deben ser mononucleares. La glucosa son 3/4 partes de la glucosa central, las proteínas van a ser mucho menos, el sodio va a ser algo un poco más parecido, eso va a radicar tiene importancia más adelante cuando hablemos del manejo de esta patología. El cloro también va a ser un poco más alto con respecto al de la sangre. El magnesio no va a variar mucho, el potasio va a ser un poco más bajo y el calcio va a ser mucho más bajo. ¿Por qué? Porque el calcio generalmente se mantiene a nivel intracelular de la neurona y si está aumentado, podemos estar sospechando algún proceso de neurolisis o de apoptosis de neuronas. Entonces, ¿qué es lo que cuando hablamos de fístula de líquido cefalorraquídeo, a qué nos referimos? Hablamos de una comunicación anómala entre el espacio intracraneal, más específicamente el espacio subaracnoideo, que es donde está comprendido el líquido cefalorraquídeo, y el espacio extracraneal, o el espacio por fuera del espacio subaracnoideo, con drenaje activo, intermitente o continuo del líquido cefalorraquídeo. Voy a hacer hincapié en lo de intermitente, porque yo puedo tener un paciente con una fístula de líquido cefalorraquídeo de meses de evolución que me dice que gotea 2 meses para, después gotea durante un mes para, después gotea durante una semana para. No importa si tiene esa intermitencia, si tiene el goteo, tiene una fístula. ¿Cómo la vamos a clasificar? A grandes rasgos, la vamos a clasificar desde su etiología. ¿Traumática o espontánea? Obviamente es más común la traumática. Bueno, obviamente no, es más común la traumática. La espontánea está relacionada con otro tipo de enfermedades más raras, que son de poblaciones muy específicas y por ende la vemos menos, ¿no? La espontánea a su vez se va a clasificar de acuerdo al defecto que nos vayamos a encontrar. Entonces, en esta revisión que está aquí en el pie de la diapositiva, un grupo de Cedars-Sinai, del hospital de Cedars-Sinai en Los Ángeles, estableció y buscó una recopilación, en un análisis retrospectivo de sus historias clínicas, de su base de datos desde 2011 hasta 2014, los pacientes con diagnóstico de fístula de líquido cefalorraquídeo espontánea y buscaron las características sociodemográficas de cada uno y los defectos para poder así entender cómo clasificarla y cuál es el mejor manejo para este tipo de patología. Y se encontraron con 4 tipos de clasificaciones. La tipo 1, que va acorde al defecto y se da más en patologías espinales. La tipo 2, que va a estar relacionado más con patologías durales. La tipo 3, que está en relación con patologías venosas, o sea, fístulas meningovenosas. Y la tipo 4, que no se le encontró un tipo de clasificación que no estaba relacionado a ninguna causa, que era de causa desconocida o idiopática. Y que iba más en relación, y lo que se encontró era que estaba más en relación con pacientes femeninas con una sospecha diagnóstica de hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, ¿cómo las vamos a clasificar esas espontáneas? Entonces, la tipo A te habla de un defecto ventral o medial o anterior, como vemos aquí en la tomografía y vemos acá en la foto ya en el hallazgo intraoperatorio. La tipo 1E es un defecto posterolateral, como vemos en la tomografía, en la resonancia, en la mielografía por subtracción digital, que es una técnica parecida a una angiografía por sustracción digital, solamente que en vez de inyectar el contraste a nivel del sistema arterial, se inyecta en el espacio subaracnoideo espinal. Y aquí vemos el hallazgo intraoperatorio del defecto a nivel posterolateral del saco dural. La tipo 2 estaba en relación con divertículos meningios o divertículos durales. Los divertículos durales es una patología rara,
que, como su nombre lo dice, es una evaginación de una dura madre débil, que está en relación con pacientes que tienen diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos, síndrome de Marfan, neurofibromatosis, o que tienen también antecedente de meningoceles o mielomeningoceles corregidos quirúrgicamente. Entonces, el tipo 2A habla de un divertículo único y el tipo 2B habla de una ectasia diverticular dural, como podemos ver en las imágenes. El tipo 3 hablaba de fístulas meningovenosas. Si yo tengo una comunicación anómala entre la dura madre espinal y una vena espinal, como la presión dentro de la vena va a ser mayor que la presión dentro del espacio supraracnoideo, me va a empezar a jalar líquido y el paciente puede cursar con una hipotensión intracraneal, un síndrome de hipotensión intracraneal súbito y de origen desconocido. ¿Qué tan frecuente es esta enfermedad? Bueno, la fístula postraumática es más común que la fístula espontánea. Dentro de la traumática, la más común es el trauma quirúrgico, perdón, el trauma no quirúrgico. La segunda es el trauma quirúrgico, es decir, la fístula iatrogénica. Y la 4 son las espontáneas secundarias a cualquier otra patología, como la que vimos anteriormente. De esas fístulas traumáticas, el 11 al 45% son secundarias a una fractura de la base del cráneo sin involucrar cráneos huesos faciales. El 80% de las fracturas craneofaciales con compromiso dural y el 50% presentan, posterior del trauma con fracturas, se presentan a las 48 horas y el 70% de las fístulas se presentan después de la primera semana del trauma, donde hay fractura de la base del cráneo o fractura de los huesos faciales. ¿Por qué? Porque sabemos, como dijimos al principio, que la dura madre y las meninges son más delgadas a estos niveles, están un poco más espaciadas, los huesos son más delgados, son más fáciles de fracturarse, generar fragmentos óseos que pueden penetrar al cráneo. Y las espontáneas son, dentro de la misma revisión, en Serra Chinagli se dieron cuenta de que el 77% de su casuística estaban relacionadas con mujeres obesas de la mediana edad en sospecha de síndrome de hipertensión intracraneal idiopática. En cuanto a las fístulas espinales, porque nosotros no solamente podemos tener fístulas a nivel craneal, sino que también podemos tener fístulas a nivel espinales, la cirugía sigue siendo la causa más común. Las otras menos comunes son las que vimos anteriormente, como se clasificaban las fístulas espontáneas. Ahora, ¿cómo se da la enfermedad? O sea, ¿qué es lo que sucede? Como yo tengo una comunicación anómala, voy a empezar a perder líquido a través de esa comunicación anómala al exterior. Por esa pérdida de líquido, el paciente va a tener sus manifestaciones clínicas. De acuerdo al volumen de pérdida de líquido, la localización del defecto en muchas ocasiones, en otras ocasiones puede no estar en relación con la localización del defecto y con la causa subyacente de que me ocasionó la fístula, voy a tener dichas manifestaciones clínicas, ya sea déficit focal o no focal, o datos muy inespecíficos, que me pueden orientar a mí o no hacia las sospechas de esa patología. Tengo una injuria primaria, empieza la pérdida de líquido da manifestaciones clínicas. ¿Y cuáles son estas manifestaciones clínicas? Pueden ser muy diversas. Desde algo muy simple como la rinoliquia, la otoliquia, el escurrimiento posterior, una cefalea, alteraciones visuales, como una parálisis facial, que sucede que por esa pérdida de líquido el paciente tiene una hipotensión intracraneal, ahí se altera el equilibrio de Monro-Kelly y puede haber tracción por el movimiento craneal normal del paciente, puede haber tracción de los nervios craneales y se puede haber afectación del nervio facial en su trayecto postnuclear, que puede generar una parálisis facial generalmente periférica. Vértigo y náuseas, porque recordemos que a nivel
la endolinfa y la perilinfa también son trasudados no del plasma, sino que son trasudados del líquido cefalorraquídeo. Y si yo tengo disminuido el volumen de líquido cefalorraquídeo, voy a tener disminuido el volumen de endolinfa y perilinfa, y a nivel del órgano de corte y a nivel del vestíbulo puedo tener anomalías que me pueden generar vértigo, náuseas e incluso hipoacusia. Fiebre, papiledema, no por hipertensión, sino por hipotensión intracraneal, emesis, tinnitus y las convulsiones. Voy a hacer hincapié en las convulsiones porque pueden ser por tres cosas. Una peor que la otra. La primera causa de la convulsión es que el paciente esté con una hiponatremia secundaria a la pérdida continua de líquido cefalorraquídeo, continua y crónica. Eso es la menos grave porque si la diagnostico, puedo iniciar la reposición, manejo la fístula y me puede resolver. La segunda, un poco más grave, es que el paciente por el síndrome de hipotensión intracraneal y su movimiento, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal están muy cercanos a accidentes óseos. En el caso del lóbulo frontal, a la crista gali, a las alas del efenoides, y el lóbulo temporal hacia la porción petrosa del hueso temporal, que los hace pronos a contusionarse, y es que el paciente en un movimiento con la hipotensión intracraneal que tuvo generó un trauma en el encéfalo, una contusión, y la contusión le generó una convulsión. Y la tercera, más grave aún, es que el paciente con fiebre, rinoliquia, otoliquia y me convulsiones que tenga una neuroinfección. Y en ese caso de la neuroinfección, sí sabemos que la meningitis sola es menos prona a generar convulsiones que una meningoencefalitis. Y en ese caso ese sería el peor de los escenarios. Por ende, tenemos que siempre estar pensando en el paciente me convulsionó, tenía esto, qué es lo que estoy buscando, o el paciente llegó con fiebre, convulsiones, tiene una posible neuroinfección, listo, de dónde puede ser el origen, tiene alguna otra historia y demás. Y por eso hago pase a esta diapositiva que es el diagnóstico. Todo en medicina se puede diagnosticar o se puede aproximar hacia una orientación diagnóstica con una buena historia clínica y un buen examen físico, dirigido o no a lo que nosotros querramos, pero a lo que estamos buscando en este caso, a la fístula de líquido cefalorraquídeo. Pero si nosotros tenemos estas dos herramientas bien establecidas y bien desarrolladas, podemos encontrar la gran mayoría de patologías en nuestro paciente. Sin embargo, como todo en medicina, no siempre 2 más 2 es 4. Puedo tener la sospecha, puedo tener una historia, puede ser las cosas claras como el agua, pero aún así puedo tener dudas, porque nunca he visto una fístula de líquido cefalorraquídeo, no sé eso cómo se ve, doctor, eso cómo se come, qué voy a buscar, qué necesito saber, qué exámenes le pido, necesito exámenes y demás. Y es ahí en donde de pronto podemos trastabillar como médicos generales en un servicio de urgencias abarrotado de pacientes, y tenemos que recurrir a herramientas diagnósticas sencillas que se pueden hacer al pie a la cabecera del paciente. Sin embargo, antes de traigo este video de un caso real, paciente que tuvimos hospitalizada en la clínica, que vemos en el examen físico una rinoliquia franca, vemos un líquido cristal de roca, que en esta paciente teníamos un antecedente de un hisopado nasofaringeo para diagnóstico de infección por virus SARS-CoV-2, por COVID. Si no es el primer caso que se conoce en la literatura, y no reportado, de hecho, por el servicio de la Universidad de Cartagena, de una paciente con fístula de infección por hisopado nasofaringeo, posterior al hisopado nasofaringeo. Y esta paciente primero presentó epistaxis, dice que la epistaxis resolvió, esta paciente del video, y posterior a eso permanecía con esta rinoliquia espontánea, intermitente, salía 2 meses, de pronto el drenaje paraba, drenaba 1 mes, de pronto paraba otra vez. Listo. Ese es un caso. Este es otro caso de una paciente hospitalizada actualmente en el servicio, que es un postoperatorio de una descompresión de fosa posterior para corrección de un Chiari tipo 1. La paciente, posterior a la corrección, ingresa a la clínica con
fiebre, esa colección que vemos a nivel de la región suboccipital, que se palpaba era dolorosa y levemente eritematosa. Más adelante voy a mostrar las imágenes para que tengamos claro qué vamos a hacer. Pero ¿qué sucede? En la fosa posterior, las meninges o los defectos son más pronos a hacer fístulas de líquido cefalorraquídeo. Primero, por la presión del líquido es mayor a nivel de la base, a nivel de fosa posterior. Segundo, los defectos son son más difíciles de reconstruir. ¿Ya? Y tercero, la gravedad no ayuda. Y este tercer caso es un paciente adulto que es un postoperatorio de una resección parcial de lesión de cuarto ventrículo, es decir, que no solamente se incidió la dura madre, sino que se accedió al cuarto ventrículo, ¿ya? Quien ingresó por eritema leve de la herida y salida de líquido a través de la herida, que como podemos ver, ha incluso mojado la camiseta del paciente. Ahora, nuevamente, las ayudas diagnósticas. Tenemos la sospecha, pero no estamos seguros que nos vamos a encontrar. Listo. Entonces, como cualquier otra patología que estemos sospechando algo infeccioso o que el paciente tiene antecedente de una cirugía o el paciente tiene antecedente de un trauma o de pronto estamos perdidos frente a lo que vamos a encontrar, un hemograma no está de más. Los electrolitos, la glicemia, la función renal. Electrolitos para ver si el paciente está cursando con alguna alteración, sabemos que puede generar hiponatremia, la fístula de líquido cefalorraquídeo, la glicemia, a ver si de pronto la alteración neurológica es por una hipoglicemia y si estamos pensando en hacer una punción lumbar para comparar la glucorraquia con la glucosa central la glicemia central del paciente. La función renal, no solamente para ver si el paciente tiene antecedente de enfermedad renal crónica, sino que más adelante en el diagnóstico, en el manejo, perdón, va a ser importante tener claro por algunos medicamentos que vamos a utilizar. Además, si estamos pensando en realizarle al paciente algún estudio contrastado, tenemos que tener claro si el paciente puede o no puede ser sometido a esa intervención. Glucosa en rinoliquia. Bueno, en el escenario ideal es que yo tenga una paciente como la que mostré en el video, en donde la rinoliquia es franca, no se ve contaminada por ningún otro fluido corporal, y yo pueda tomar una muestra, no necesito mucho, 2 cc, 3 cc es suficiente para tener una glucosa en rinoliquia, la mando a procesar, o puedo hacer lo que es una tirilla de glucometría, se puede utilizar. ¿Qué sucede? Que no todo el tiempo tenemos el escenario ideal, a veces estamos en un escenario en el que es un contexto postraumático, en el que el paciente está con rinoliquia, no solo con rinoliquia, pero no es rinoliquia única, sino que también tiene epistaxis, o tiene otoliquia, pero no es solo otoliquia, sino que también tiene otorragia, y la glucosa me va a estar viciada porque puede ser que sea la glicemia de la sangre. Para eso podemos recurrir a otra herramienta que es la beta-2 transferrina, que es una subunidad de la transferrina que se sintetiza solamente en el cuerpo en 3 lugares: en el humor acuoso, es decir, en el ojo, en el sistema nervioso central, es decir, está en líquido cefalorraquídeo, y en los ganglios linfáticos. Como muy difícilmente yo le voy a tomar una punción del humor acuoso al paciente, difícilmente voy a buscarle un ganglio linfático para puncionárselo al paciente. Si yo tengo una beta-2 transferrina positiva en el líquido que recolecté, muy probablemente eso sea líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la limitante? Quiero saber aquí, doctor Santiago, doctor Claudio, los demás médicos internos o residentes que me estén escuchando, quienes de aquí han visto de manera rutinaria en el laboratorio de nuestras instituciones en la costa colombiana el uso de el examen beta-2 transferrina. Por mi lado, no. Ni siquiera acá donde estoy ahora. Bueno, esa es la limitante, que no se tiene disponibilidad en todos los centros. Otras herramientas, otras que se pueden hacer en la cabecera del paciente. El signo del halo. El líquido cefalorraquídeo es menos denso que la sangre. Por ende, cuando ensucia una tela, discurre un poco más o la pista que deja un poco más ancha que la de la sangre. Entonces, si yo tengo una mancha de sangre en la sábana del paciente y alrededor veo un halo y
no sospecho que sea sudor del paciente, puedo pensar de que eso que está alrededor es líquido cefalorraquídeo. Obviamente es muy subjetivo, es operador dependiente, por decirlo de alguna manera, y se puede confundir con otro tipo de fluidos, orina, vómito, sudor. Listo. El test de la glucosa oxidasa, que ese es el test de la glucometría, y los test de laboratorios, como dije, la beta-transferrina, la prostaglandina D2 sintetasa, que eso se utiliza en estudios experimentales, tampoco se tiene disponibilidad. La concentración de glucosa, no necesito mucho, pero tiene la limitante que puede estar contaminada, y la concentración de cloro. Listo. Si la concentración de cloro es mayor de 1,10 miliequivalentes litros, entonces es muy probable que sea líquido cefalorraquídeo. Pero nuevamente, igual que la glucosa, si está contaminada con sangre, no me va a funcionar. Ahora, listo. Tengo el paciente con sospecha de fístula. Acabo de objetivar que efectivamente es líquido cefalorraquídeo lo que está drenando el paciente, que por ende tiene un defecto, tiene una solución de continuidad, pero ¿dónde está el defecto? ¿Y dónde lo voy a, y si lo tengo, y lo tengo que buscar para poder pensar si es susceptible de que se corrija de manera espontánea o de que no se corrija de manera espontánea y tenga yo que hacer algún tipo de intervención adicional? Para eso debemos recurrir a las imágenes. ¿Qué sucede? Que yo puedo tener un paciente con otoliquia y el defecto puede no estar en la fosa craneal media. O puedo tener un paciente con rinoliquia y el defecto puede no estar a nivel de la fosa craneal anterior. ¿Qué sucede? Yo puedo tener el paciente con rinoliquia, el defecto estar en la fosa craneal media y que a través de la trompa de Eustaquio es que ese líquido cefalorraquídeo me está pasando del oído medio a la nariz. O puedo tener una fosa craneal, un daño en la fosa craneal anterior y a través del oído medio drenar a través de la membrana timpánica hacia el oído externo y salir y manifestarse como otoliquia. Entonces, dado que por clínica sola no puedo ubicar el defecto, tengo que recurrir a las ayudas diagnósticas. ¿Cuáles son? En principio, la radiografía de cráneo no se debe utilizar, ya que no tendría ningún tipo de utilidad, valga la redundancia, a menos de que sea lo único que tengamos, y lo que podemos encontrar en algunos casos es neumoencéfalo, ¿ya? Sí, y de pronto la fractura que podamos ver a nivel de la bóveda craneal, y si somos acuciosos, a veces las fracturas a nivel de los huesos craneofaciales. Por ende, tenemos que recurrir directamente a la tomografía, ya sea TAC de senos paranasales si sospechamos un defecto anterior, o TAC de cráneo simple si sospechamos un defecto anterior, o un defecto a nivel de la fosa craneal media, o incluso defecto a nivel de la fosa craneal posterior. Listo. La cisternografía es el uso de un isótopo radioactivo, es decir, un medio de contraste que se inyecta en el espacio subaracnoideo espinal, se coloca al paciente en Trendelenburg unos 10-15 minutos para darle chance a que ese isótopo o ese contraste llegue al espacio subaracnoideo intracraneal y se hace una tomografía con énfasis en las cisternas y se busca por dónde está discurriendo ese contraste por fuera del espacio subaracnoideo. Así se puede localizar el defecto. Y la resonancia simple, que ya sería, digamos que el último de los eslabones que se puede tener en muchos centros. Hay otros estudios un poco más especializados, como es la mielografía por sustracción digital o la cisternografía por sustracción digital, pero eso ya requiere un equipo de neurointervencionismo. Entonces, como les decía, el caso número 1 de la paciente que tuvo la fístula posterior al hisopado nasofaringeo, podemos ver en una tomografía de cráneo, en un corte coronal, aquí a nivel del seno esfenoidal izquierdo, como la densidad es diferente a la del aire. Aquí esto está ocupado por algo. Pasamos a un corte sagital y vemos lo mismo. Aquí eso está ocupado por algo. Pasamos a una ventana ósea para buscar el defecto, la fractura que podamos estar encontrando y vemos lo mismo. Aquí un nivel hidroaéreo. Aquí se puede apreciar un pequeño defecto, pero no se tiene certeza si es o no. Ese es el defecto.
Le hacemos una resonancia a la paciente y encontramos lo mismo. Ponderada en T2, corte coronal, una ocupación del seno esfenoidal con una intensidad similar al líquido cefalorraquídeo. Puede ser líquido cefalorraquídeo, puede ser ahí el defecto. Corte axial a nivel del foramen, del cerebelo y del esfenoide y los senos esfenoidales, lo mismo. Aquí en un corte sagital, una resonancia ponderada en T1 contrastada, no vemos ningún paso de contraste ni ninguna anomalía que realce verdaderamente al contraste, que nos pueda orientar hacia también una etiología diagnóstica. Caso número 2, traigo el video de la tomografía. Voy a agrandarlo. Como pueden ver, aquí hay un nivel de aire, una comunicación anómala. Aquí se alcanza a ver el trayecto a nivel del exterior. Por aras del tiempo, voy a adelantar un poco al corte sagital, donde se alcanza a ver de mejor manera el defecto y la comunicación hacia el exterior, que vendría siendo esta que está aquí. Vemos cómo el líquido va pasando de acá, hay un espacio muerto, sigue el líquido, aquí está contenido de una colección y aquí se comunica con el exterior. Caso número 3, la niña. Vemos cómo aquí está el defecto, el cierre defectuoso de la dura madre, y aquí vemos la colección que habíamos visto en la foto que tenía la niña. Esto es una imagen tomada de radiopedia, en una cisternografía estándar. Vemos el medio de contraste inyectado hacia el espacio subaracnoideo, llega, se comunica, dado la comunicación del espacio subaracnoideo cisternal con el cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschke y Mayendi, va a llegar al sistema ventricular también, tanto ventrículos laterales como tercer ventrículo. Este es el corte sagital. Vemos como el isótopo o el medio de contraste pasa al seno esfenoidal donde no debería pasar, porque no tiene por qué pasar por allá. Y vemos acá en el corte coronal también lo que estamos buscando. Se sospecha que aquí puede estar el defecto a nivel de la fosa craneal anterior. Bueno, listo. Tengo el paciente con clínica. Tengo la sospecha diagnóstica por historia clínica, examen físico, ayudas paraclínicas e imágenes. ¿Qué voy a hacer? El manejo en los últimos años ha venido en discusión frente a si hago intervenciones no medicamentosas, intervenciones medicamentosas, si hago manejo combinado, si no hago nada. Y todo depende de cada caso. Y la conclusión a la que llegan las revisiones es individualizar cada caso. Sin embargo, tengo 3 estrategias. La primera, el manejo conservador, que se limita a medidas no farmacológicas. Reposo absoluto en cama, cabecera a 30 grados, evitar maniobras de valsalva, evitar esfuerzos físicos, no estornudar, no toser y una dieta normal. ¿Qué es la limitante? Que para que un paciente no haga maniobras de valsalva cuando va al baño, no estornude, no tosa porque de pronto sufre de reflujo, no se mueva de la cama, la dificultad es grande de que el paciente sea acucioso con esas indicaciones. Segundo, ¿qué tengo? Medicamentos, intervenciones farmacológicas no médicas, no invasivas, es decir, farmacológicas. Se hizo la revisión de muchas medidas diuréticos para el uso la disminución de la tasa de producción de líquido cefalorraquídeo, y el que ha mostrado mejor evidencia, el que se utiliza es la acetazolamida. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Recordemos que al inhibir la anhidrasa carbónica yo disminuyo la concentración de agua, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de hidrogeniones y la concentración de bicarbonato. Al disminuir la concentración de hidrogeniones y de bicarbonato, disminuyó la actividad de las importadoras de sodio e hidrogeniones a nivel central, y si no arrastro sodio, no arrastro agua. Listo, y dejo el agua mayor proporción de agua a nivel intravascular,
para que sea excretado por el paciente a través del riñón y no a nivel de los ventrículos y del espacio subaracnoideo. ¿A qué dosis la voy a manejar? La puedo manejar en una dosis entre 250 y 500 miligramos cada 8 horas. Esto acompañado de las medidas no farmacológicas, es decir, el reposo absoluto, la cabecera a 30 grados y evitar las maniobras de Valsalva. ¿Qué sucede? Que las fístulas anteriores resuelven hasta en un 85% en la primera semana de manera espontánea. Las laterales tienen una mejor tasa de resolución porque generalmente los defectos son menores, están más adheridos al hueso y tienen sufren menos tracción durante los movimientos normales de la cabeza del paciente. Por ende, generalmente las fístulas laterales no requieren mayor intervención, solamente medidas no farmacológicas y resuelven solo. Ahora, doy un curso corto de 7 días de medidas no farmacológicas. El paciente no mejora. ¿Qué puedo hacer? Listo. Antes de eso, antes de preguntar eso, otra pregunta que surge mucho es, el paciente tiene una comunicación anómala con el exterior. Tiene riesgo de que de pronto un patógeno natural del conducto nasofaringeo se introduzca. El paciente debe recibir manejo antibiótico profiláctico. La respuesta es no está recomendado. Se hizo una revisión en 2015 a nivel de la literatura en la revista Cochrane, en la biblioteca Cochrane, de si el uso de antibiótico profiláctico para prevenir meningitis en pacientes con fractura de la base del cráneo con evidencia de fístula de líquido cefalorraquídeo de verdad era útil, y se incluyeron 4 artículos en los cuales los resultados eran tan heterogéneos que se negaron a dar una recomendación. Lo que se establecía era que se necesitaban más estudios y que el antibiótico no se debería utilizar de manera profiláctica, sino terapéutica en los pacientes en los que no solamente se evidenciaba la pérdida de líquido cefalorraquídeo, sino que tenían signos de neuroinfección. Ahora, medidas no farmacológicas no funcionan. Medidas farmacológicas iniciales, acetazolamida, no funciona. ¿Qué debo hacer? El drenaje lumbar. El drenaje lumbar externo, es decir, un catéter lumbar externo, es lo que más se ha estudiado y lo que mejor evidencia tiene, pero no es por no es porque sea la panacea, sino que es lo que más se ha estudiado. Entonces, a lo que más se recurre de manera usual. Y lo que más se utiliza es la combinación de las 3 medidas no farmacológicas, el acetazolamida y el catéter lumbar. Es un catéter lumbar igual, se coloca a nivel de una punción lumbar, se llega al espacio subaracnoideo lumbar y se deja a libre drenaje continuo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Bueno, si tengo una fuga, yo debo disminuir la presión del agua para buscar el defecto y tratar de corregir el defecto, pero en este caso no puedo cerrar la llave porque el paciente no le puedo suspender la producción de líquido cefalorraquídeo, pero puedo bajarle la presión buscando derivar ese líquido cefalorraquídeo hacia otro lado para que caiga la presión a nivel intracraneal, se selle la dura madre y se me corrija el defecto. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son las dificultades, las limitaciones? Primero, que tengo que tener una persona que haya hecho este procedimiento anteriormente. Segundo, que el personal que esté en cuidado del paciente sea un personal familiarizado con el cuidado de estos drenajes o en su defecto prudente, es decir, que no se ponga a manipular el drenaje, esto tiene que manipularse de manera estéril. La punta del drenaje conectada a la bolsa debe manipularse de manera estéril porque está en comunicación directa con el espacio subaracnoideo y puede ser foco de infección en casos de mala manipulación y que acarrea sus complicaciones. Si yo tengo un paciente con un drenaje activo, continuo, y con una solución de continuidad a nivel craneal, el paciente puede hacer una hipotensión intracraneal por sobredrenaje, puede hacer un neumoencéfalo, listo, se puede contusionar, ¿ok? Puede hacer una hiponatremia por mi intervención, ¿ok? Y a la vez el paciente tiene que quedarse completamente quieto en la cama y lo que lo hace incómodo. Ahora, una pregunta para los estudiantes e internos que estén conectados. Si yo tengo claro que el paciente promedio adulto 0.33 cc por hora promedio de líquido cefalorraquídeo.
y una bolsa promedio tiene 500 cc de líquido, en 24 horas, ¿cuántas veces le tengo que cambiar la bolsa? No, hola. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Jaime Arenas, residente de primer año. Doc, para, usted dice 0,33 mililitros hora, pero es por minuto. 0,34 o Minuto, perdón. 0,37 Sí, mililitros por qué minuto. pena. ¿Sí? Gracias. Eso, entonces ya ahí sí ya la pregunta que la respondan los internos. Por ahí está Lina. Lina, ¿cuántas veces se recambia en el día? Sin miedo, no se preocupen que aquí no estamos evaluando a nadie. La idea es eso, participar todos. Fermín o Vanessa. Buenas. Bueno, soy Lina Reyes. Teniendo en cuenta que son 0,33 cc por minuto, entonces haciendo pues la multiplicación por hora, que serían 60 minutos, habría 24 horas, da más o menos, sería el recambio para la bolsa de 500 cc sería más o menos 3 veces. Habría que cambiarla 3 veces. ¿Segura? Perdón, hice mal Bien. un cálculo. Sí, solo habría que cambiarlo una vez. En 24 horas se alcanza a llenar más o menos una bolsa. Da 475 cc. No se completa, no se termina de llenar en 24 horas la bolsa. Muy bien. En teoría, es un recambio por bolsa, por turno, o sea, por 24 horas, un recambio al día. Pero el cuidado que tenemos que tener en este tipo de casos es que yo no puedo dejar que la bolsa se llene 3/4 partes. Es decir, tengo que dejar 3/4. De 500, no puedo dejar que se llene completamente, porque eso aumentaría la presión dentro de la bolsa y me haría reflujo del catéter hacia el espacio supraracnoideo, y podría yo terminar dañando lo que ya había arreglado. Entonces debo dejarla hasta el 3/4. Por eso a veces se puede cambiar una vez o se puede cambiar hasta 2 veces, dependiendo de qué tanto esté drenando el paciente. Listo. Pero sí, en teoría es una vez al día. Ahora, otra pregunta que nos hacemos es, ¿se lo puedo poner? No se lo puedo poner. Como todo es individualizado, esta revisión de un equipo en Austria revisaron y buscaron en sus pacientes los pacientes con hipertensión intracraneal refractaria en pacientes con trauma craneoencefálico para el uso del drenaje lumbar o de la punción lumbar evacuatoria como medida de salvamiento. Una medida usada, poco utilizada, pero que ellos estudiaron. ¿Y por qué lo traigo a colación? Si esto es trauma y estamos hablando de fístulas de líquido cefalorraquídeo, porque este score nos permite de una manera objetiva y que nos pueda ayudar y nos pueda orientar hacia en el paciente es seguro o no hacerle una punción lumbar. Ellos evaluaron y se dieron cuenta de manera radiológica en una tomografía y buscaron y se dieron cuenta que los pacientes en los que era seguro ponerle eran los que tenían más de 5 en el score comprendido por estructuras a nivel de la base. La cisterna prepontina, la cisterna cuadrigeminal, si tiene herniación del uncus del hipocampo y si hay herniación transforaminal. Si estaban visibles las cisternas, puntuaba 2 puntos. Si no había herniación de ningún tipo, puntuaba 2 puntos. Es decir, el puntaje más alto es 8 y el puntaje menor es 0. Por encima, igual o por encima de 5 es segura, y por debajo de 5 no se recomienda por riesgo a una herniación. Esto lo traigo nada más a manera de herramienta, no es una camisa de fuerza, es algo que me pareció interesante dentro de la revisión que hice de la temática.
Ahora bien, esto sí ya es un poco más hacia el tema. El uso temprano del catéter lumbar. En esta revisión, este ensayo clínico hecho en Rumania y publicado en Clinical Neurology and Neurosurgery, se establecieron dos grupos de pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo a nivel postraumática. Unos en los que se hacía intervención médica sin colocación de catéter lumbar y los otros con colocación de catéter lumbar. La media demográfica o las variables demográficas que se encontraron fue esto. Primero que se dio en cuenta que eran más comunes en hombres, la posición o el área del defecto era más común a nivel del hueso del efenoides, el tamaño era mayor en el grupo B que en el grupo A, y el seguimiento fue mayor en el grupo B que en el grupo A, entendiendo que el grupo A era pacientes que se le colocaron el catéter lumbar y el grupo B los pacientes que no se les colocó el catéter lumbar. ¿Y qué se encontraron? Que la media de reducción de días de estancia hospitalaria y de reducción o de cierre de la fístula era de 3. Como vemos, esto es un plot de supervivencia. Cada bolita es un paciente y cada línea son días transcurridos. Entonces, como vemos, aquí en el eje de la X, el tiempo de días, el tiempo transcurrido, y en el eje de la Y, la proporción de supervivencia acumulada. Entonces, el primer día del grupo A, que son los azules, y el grupo B, que son los rojos, al primer día con catéter lumbar ya tuvo un paciente el cierre, mientras que se demoró 3 días, casi 3 días más, ya el paciente del grupo de manejo conservador. ¿Ok? Y esa fue la conclusión. Estudio prospectivo aleatorizado, el uso temprano reducía el tiempo de hospitalización. Sin embargo, ellos hacían la salvedad de que había que individualizar el uso en cada paciente porque no en todos era seguro. En esta otra revisión, en este ensayo clínico, ya pasamos al ámbito postoperatorio. El tratamiento de la rinorrea postoperatoria, la rinorrea de líquido cefalorraquídeo, fístula de líquido cefalorraquídeo postoperatoria y su corrección. Entonces se dividieron en dos grupos grandes y posteriormente estos dos grupos se procedieron a dividir en dos grupos pequeños. Entonces, dos grupos primero, el manejo conservador y el manejo quirúrgico. Entonces, las diferencias de edades no eran amplias, ni de género tampoco. Lo que sí digamos que diferenciaba bastante era el tiempo de evolución, ¿ya?, en días de la fístula de líquido cefalorraquídeo. Ahora, los dos grupos se dividieron posteriormente en un grupo con drenaje lumbar y el otro grupo sin drenaje lumbar. Entonces, en cuanto a los manejo conservador sin drenaje lumbar y con drenaje lumbar, ninguna variable demográfica demostró que con el uso, algún cambio de manera estadísticamente significativa. Variable demográfica de los pacientes, una asociación con la resolución de la fístula. Lo único que pudo lograr el drenaje lumbar nuevamente era el tiempo de hospitalización, el único que tenía una p-value estadísticamente significativa. Y con el manejo quirúrgico, es decir, los pacientes que fueron llevados a corrección quirúrgica de la fístula y que se les colocó el drenaje lumbar posterior a la cirugía, tampoco se vio una resolución o una disminución en la duración de la hospitalización de estos pacientes. Por ende, se concluyó de que no se encontraron diferencias con el uso o el no uso del catéter lumbar en el manejo de la fístula del líquido cefalorraquídeo. Ahora, otra revisión sistemática de la literatura para el uso del catéter lumbar perioperatorio, posterior a la resolución endoscópica endonasal de la fístula del líquido cefalorraquídeo, un metaanálisis. Se incluyeron 12 artículos, digamos que en el screening final de la literatura, 12 artículos con resultados muy heterogéneos, con unos intervalos de confianza muy amplios y que todos tocaban el 1. Entonces, prácticamente sin yo tener que analizar muy a fondo estos forest plot,
de los artículos puedo concluir que la evidencia es insuficiente y de muy baja calidad. Ahora, utilicé el catéter lumbar y mis herramientas. No funcionó. Bueno, tengo que pasar a la cirugía. ¿Qué tipo de cirugía? Ya depende del entrenamiento y de la preferencia de cada cirujano. Tengo dos opciones, o el manejo endonasal endoscópico o la cirugía abierta. Inicialmente, al ser menos invasivo, se opta por el manejo endonasal endoscópico cuando tenemos defectos de la fosa craneal anterior. Si este no resulta efectivo, se podría pensar un segundo tiempo endoscópico o en su defecto un reparo abierto. El reparo abierto se haría por medio, en un defecto de fosa craneal anterior, por medio de una incisión de un sutar, es decir, una incisión bicoronal, en donde se va a desprender el colgajo cutáneo hasta llegar al borde supraorbitario, una cranectomía bifrontal y explorar el piso de fosa craneal anterior y el borde anterior de la fosa craneal media, buscando el defecto e intentar reconstruirlo, ya sea con un injerto autólogo de dura madre de la bóveda craneal o un injerto de pericráneo, o en otros casos también se utiliza el injerto de tensor de fascia lata. Si esto no resulta, puedo generar un segundo tiempo craneal abierto o ya definitivamente tengo que buscar una manera de sacar ese líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso central y pasarlo al otro lado, y sería por medio de una válvula de derivación ventriculoperitoneal programable. Listo. ¿Por qué programable? Porque el paciente va a tener diferencias de presión a lo largo de su evolución. Ya esto es materia ya de estudio de residencia, no tanto para médicos generales. Esto es un video de una cirugía, una reconstrucción endoscópica. Adelantar un poco, a ver si lo puedo reproducir. Presento error, vamos a ver si el segundo, qué pena. Si se me había reproducido en la prueba que hice. Vamos a ver. Aquí está, listo. No, qué pena, listo. Bueno, a nivel espinal, la idea es buscar, abrir, encontrar el defecto y corregirlo. Nada más. A nivel espinal, la resolución, el manejo conservador tiene utilidad. No se puede utilizar catéter lumbar por obvias razones. El manejo sería conservador de Trendelenburg, en este caso, no de cúbito supino, sino Trendelenburg para que el líquido cefalorraquídeo llegue al sistema nervioso central, al encéfalo, específicamente alejarlo un poco del raquis y buscar que se corrija el defecto. De no ser así, debe hacerse cirugía. Bueno. Complicaciones. La infección, meningitis, generalmente el 20% de fístulas tempranas la van a presentar, el 57% de tardías. El neumoencéfalo se presenta el 20% total, del 70% del neumoencéfalo generalmente es postraumático, menos probable que sea espontáneo, y se va a ver así, espacio de aire acompañado de otros hallazgos postraumáticos en el paciente. Síndrome de hipotensión intracraneal por sobredrenaje, la hiponatremia y las contusiones, que ya anteriormente hablamos de cómo se dan. El pronóstico. El riesgo general de recurrencia de todas las fístulas es del 6%. Esto va a depender mucho de dónde está el defecto y de qué se usó y cómo se hizo la corrección del defecto. Las fístulas de líquido cefalorraquídeo en fosa posterior tienen una tasa de recurrencia casi del 30%. ¿Por qué? Porque dependen de muchos factores, de la reconstrucción y de la reconstrucción de la cirugía inicial, de la reconstrucción para corregir la fístula y de los cuidados del paciente. Y más del 95% resuelven con la primera cirugía. Nuevamente, esto para pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo en fosa craneal anterior y media, no tanto para posterior, porque tiene muchos factores alrededor que pueden alterar esto. Muchísimas gracias por su atención. Aquí dejo parte de la bibliografía, quedo atento a cualquier pregunta.
Bueno, doctor Julián, muchísimas gracias. Primero por atender la invitación, segundo por la buena revisión que se presentó el día de hoy. No sé si alguno de los estudiantes o internos tenga algún comentario. Ah, por aquí. ¿El uso de vendajes compresivos en fístulas a través de heridas quirúrgicas aún se recomienda? En caso de usarse, ¿qué plazo de tiempo se da para la resolución de la fístula? ¿Te refieres a heridas quirúrgicas? ¿En qué parte? ¿Fosa craneal anterior? ¿En la bóveda? ¿En la fosa craneal posterior? ¿Suboccipitales? ¿O en cualquier localización? Pueden también levantar la mano si quieren para activar su micrófono. Yo supongo que de pronto en fosa posterior, de pronto que colocamos vendaje compresivo. No sé si Lina quería decir eso. Efectivamente, en cualquier Ok. localización, pero que principalmente para fosa posterior. Sí, el vendaje compresivo es una herramienta útil cuando se tiene una valoración inicial del paciente que tú no estás sospechando que puede ser eso, puede ser otra cosa. Generalmente se utiliza en pacientes con fístula de líquido cefalorraquídeo no contenida. Si yo tengo una fístula de líquido cefalorraquídeo contenida, el vendaje compresivo poca utilidad va a tener. El defecto va a estar ahí. Debo buscar la manera de disminuir ese flujo de líquido cefalorraquídeo. Si la fístula de líquido cefalorraquídeo no es contenida, es decir, que si está fugando al exterior a través de la herida, un vendaje compresivo me puede generar, como su nombre lo dice, una compresión a ese nivel y hacer un reflujo de líquido cefalorraquídeo intentando mantener o disminuir la comunicación con el exterior. ¿Qué tiempo espero yo que se resuelva? Eso depende de cada paciente y depende del defecto, por supuesto. Defectos pequeños o generalmente en pacientes que tuvieron cirugía en la bóveda, que son de bóveda, que no son tanto de base, una observación de 3-5 días en donde yo vuelvo a revisar la herida del paciente después del vendaje compresivo permanente, los 3-5 días. No solamente con vendaje compresivo, también lo debo de acompañar con medicación. Y a los 3 días, si el paciente no drena a través de la herida y veo la herida y el apósito seco, podría decir que la fístula ya se contuvo, posiblemente esté resuelta y le puedo dar egreso. Si de pronto no estoy temeroso a los 3 días, puedo llevarlo a 5 días en promedio. Las fístulas se corrigen en su mayoría en la primera semana, las traumáticas, en la mayoría de los casos, ya sea trauma quirúrgico o trauma no quirúrgico, se resuelven en la primera semana. Listo. Vale. No sé si el doctor Arenas tenga algún comentario. No, muy bien la charla. Entré un poquito tarde, estaba una ocupacióncita, pero bien. Me pareció bien buena revisión y bueno, vamos a ver si mañana revisamos base de peso. Vamos a ver si la podemos sacar en una o en dos. Y seguimos con el programa como venimos realizando ahora, listo. Ok. Sigo yo con 4 cositas y una de mi poquita experiencia. Bueno, lo primero es para los estudiantes recordar la diferencia entre rinoliquia, epistaxis y rinorrea. En la literatura, incluso Julián lo puso en algunos de sus artículos, en la literatura aparece como rinorrea, pero en español entendemos que la rinorrea es salida de pus, la rinoliquia de líquido y pues epistaxis es de sangre, para que no nos vayamos a confundir, porque eso así se dice, pero en inglés. Dentro de los signos también que podemos tener en el paciente, la tos crónica. Cuando tienen escurrimiento posterior, ellos no le dicen a uno que están botando agua por la nariz o por la boca, pero que sí sienten agüita, ya sea salada, en la región posterior de la lengua. Y sobre todo es mucha tos. Entonces, el líquido cefalorraquídeo genera mucha irritación en las cuerdas vocales y esto puede ser una causa que tenemos que tener en cuenta. Con los niños, por ejemplo, cuando los pacientes pasan a una unidad de cuidado intensivo, en algunas unidades estamos con las puertas abiertas, quiere decir que hay un familiar ahí y es muy importante, sobre todo en los niños. Los niños es difícil que estén calmaditos, que estén tranquilos, que no estén llorando y ustedes saben que el llanto aumenta la presión torácica, abdominal y por lo tanto la presión intracraneal también se ve elevada
Entonces, estos ambientes calmados son los ideales. Cuando tengamos un paciente así, quejumbroso, llorando, no va a ser bueno para que cierren nuestras heridas. Por más que coloquemos un cierre hermético de la obra madre o parches de obra madre o sellantes, todo eso lo puede levantar con maniobras de Valsalva y sobre todo en las primeras horas quirúrgicas, entonces, posoperatorias. Entonces, ustedes como médicos generales de unidades de cuidado intensivo o de hospitalización, pues estar muy atentos a eso. No olvidar el manejo médico básico inicial con las medidas, con los catárticos, como el sacodilo, la acetazolamida. Y hay que pensar esto como una gotera, ¿sí? Una gotera en la casa que es difícil, ustedes saben, el agua se mete por donde sea y no es fácil de controlar. Entonces la idea es tratar de secar en la parte superior, cuando es intracraneal, para que cierre pues por sí solo el cuerpo, el defecto. No siempre se puede, como dijo Julián, a veces toca hacer procedimientos quirúrgicos, endoscópicos o abiertos, eh, que no siempre, incluso con cirugía, con válvulas, tampoco resuelve. Entonces, esto hay que verlo es como un dolor de cabeza para el neurocirujano. La fístula del líquido cefalorraquídeo, y lo poco que llevo en esto, me ha enseñado es a tener paciencia. Muchas veces uno a veces se acelera y se omiten pasos. Y aquí Julián nos enseñó el paso a paso. Pienso yo que no debemos, en la mayoría de casos, ¿no? Cada caso es diferente, pero en la mayoría de casos no debemos saltarnos los pasos y irlos agotando. Porque si nos vamos de derecho, digamos, a la cirugía, y no agotamos lo otro, si la cirugía no le sirve, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, de pronto, solamente con el manejo médico, farmacológico y no farmacológico, era suficiente. También el doctor Sabogal me enseñó a hacer manejo conservador con vendajes compresivos, que digamos uno como que, y Julián lo dijo, como que no mucho, pero también. Entonces uno ve que la experiencia de nuestros profes es válida y esto es un dolor de cabeza para el neurocirujano. La fístula de líquido cefalorraquídeo, ya sea craneal, sea espinal, sea posoperatoria, sea postraumática, es un dolor de cabeza. Entonces, bueno, no sé si nuestro jefe de residentes, el doctor Rivas, tenga algún comentario. Gracias, Julián. Hola, buenas noches. Bueno, una revisión muy completa. Primero, arranco pues con las recomendaciones. Justamente hoy hablaba con el doctor Arenas, el residente del primer año, que uno con el tiempo se va dando cuenta de que las revisiones muy extensas llegan a un momento en que no son, se disminuye el aprovechamiento tanto para el expositor como para la persona que está del otro lado de la pantalla. Entonces la recomendación eh, es que uno trate de hacer revisiones que duren aproximadamente entre 30 y 35 minutos para que haya unos 20 minutos para las discusiones. Eh, Otra cosa importante, y es una recomendación que le hago al doctor, pues porque ya uno lleva un poquitico más de tiempo con esto de las revisiones, es que cuando vaya a hacer una revisión de un tema que incluya todos los puntos, es decir, desde la epidemiología hasta terminar con las complicaciones, tratar en la parte de tratamiento, no incluir tantos artículos y mostrar de dónde sale la evidencia, porque eso hace que la revisión sea un poco amplia. A veces cuando se hacen este tipo de revisiones así, donde se tocan todos los puntos, con solo uno colocar cuál es la recomendación que se da del tratamiento y citar, puede ser entre paréntesis colocando en la parte de abajo cuál fue la revisión donde se encontró, es suficiente, y lo digo es porque se hace un poquito amplio. Entonces, cuando uno hace revisiones que solamente son de tratamiento, en ese caso sí son buenos traer a colación esos artículos, bien sea metaanálisis, revisiones sistemáticas o otro tipo de estudios. Eh, Siempre, como lo hizo, me parece muy interesante traer siempre algún caso clínico. Recuerde que
una de las metodologías más importantes del aprendizaje es el aprendizaje basado en problemas, y si nosotros traemos a colación un caso clínico, se nos va a hacer más fácil el aprendizaje. Ya en las partes meramente técnicas de la presentación, digamos, en la parte del contenido, muy poquitas cosas por objetar, solamente para recordarles que en el caso de la acetalsolamida, el intercambiador no es intercambiador por hidrogeniones, sino es un intercambiador por bicarbonato. Recuerden que las células epiteliales de los plejos coroideos tienen una distribución muy similar a las células epiteliales del riñón. Hay una membrana vasolateral y hay una membrana apical. En la membrana apical es donde está ese intercambiador, y entonces por eso la acetazolamida nos sirve al disminuir pues la producción del bicarbonato. Entonces el cotransportador con el sodio se va a ver disminuido. Es la única cosa que tengo para decir. Bueno, también en las fístulas contenidas uno puede utilizar el vendaje. Hay unas fístulas contenidas principalmente cuando son por postquirúrgicas en la fosa posterior. Cuando se utiliza el vendaje compresivo, se disminuye en una medida importante la fístula contenida. Entonces no es que esté contraindicada tampoco del todo. Esas son como mis recomendaciones. Muy buena presentación, pero es una recomendación que te doy, pues, tú que no que estás empezando, porque ya tú eres una persona que lleva mucho tiempo en esto, pero pues es una recomendación que te hago para que incluso tus presentaciones tengan mayor calidad. Vale, Doc, muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario. Hola, buenas. Muchas gracias, doctor Claudio. De verdad, se recibe con todo el cariño. Sí, Fermín. Hola, buenas, Santiago. Yo quería preguntarle, doctor Julián, si había alguna indicación para que yo no usara vendaje compresivo. La verdad, no encontré contraindicaciones o indicaciones del vendaje compresivo en la literatura. Te podría dar unas indicaciones, unas contraindicaciones así a priori de lo que revisé, y sería que tengas una herida Julián, creo que se le cortó. Y Aló. frente al vendaje compresivo, recuerden que esa es una medida transitoria. Y como decía Julián, que lo alcanzó a decir, pues contraindicaciones, así que uno encuentre que hayan heridas. Eso es una medida transitoria. Normalmente, sí, incluso el drenaje lumbar es algo que ya está en bastante desuso. Hay instituciones que lo utilizan, pero pues eso es digamos, del gusto de cada institución o de cada cirujano, dependiendo de los resultados que obtenga. Son medidas transitorias. Muchos de estos pacientes terminan, no, un porcentaje muy pequeño de estos pacientes terminan en cirugía. La mayoría resuelven con medicación, y como lo decía Santiago, realmente la fístula de líquido cefalorraquídeo es un dolor de cabeza para el neurocirujano, porque la cirugía tampoco es sencilla. Julián hablaba recuerdo una parte de la presentación que hablaba que en algunos casos no se encontraba pues que el defecto, a pesar de que el paciente tuviera una rinolitia, no se encontraba el defecto en la fosa anterior. En esos días tuvimos un paciente con esas características. Se le hizo una tomografía de senos paranasales con cortes finos, y en la fosa anterior no se vio nada. Por mera curiosidad nos pusimos a ver la fosa media y encontramos un hueso erodado, el temporal, la parte toda de la articulación glenoidea, tenía unas erosiones pequeñitas de 1.2 milímetros, tenía dos. Y además
por parte del servicio de otorrinolaringología se le hizo un anazo laringo y se encontró que había salida de líquido a través de la trompa de Eustaquio o de la tuba auditiva. Se llevó el paciente a cirugía, se hizo un procedimiento de reparo a nivel del hueso temporal y el paciente, a pesar de eso, persistió con fístula y tocó administrarle tratamiento médico con acetazolamida. En los últimos días que se le dio salir, el paciente ya no llevaba 48, 72 horas sin fístula de líquido cefalorraquídeo, pero no es una patología sencilla realmente. Y más la craneal. Digamos que la espinal es más fácil de manejar porque uno sabe dónde va, se hace el cierre de la dura, si hay que poner parche se pone, si hay que poner algún injerto, sea autólogo o heterólogo se pone, pero la craneal es bien compleja. Bueno, perfecto. Los seguimos invitando Se a las llaman próximas fístulas, charlas. Perdón, perdón. se llaman fístulas paradójicas por si alguna vez lo ven por ahí. Ajá. Los dejamos la invitación abierta para las próximas charlas que vienen para finalizar el año 2023 y cordialmente invitados para las que vienen también para el siguiente año. Doctor Julián, muchas gracias y a todos ustedes por estar aquí. Mi amor.